Hijo mío, a pesar de ser el más pequeño, eres digno de toda mi confianza. Serás mi embajador. Estas rosas variadas se las darás al obispo, diciéndole que en ellas reside mi voluntad y que es necesario que él la cumpla. Llegó la hora de contar historias interesantes aquí en el podcast con Gloria Chávez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y les doy la bienvenida una vez más a mi canal y espacio de podcast. Este nuevo episodio va a ser muy especial, ya que va a estar dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Como se han dado cuenta, cada año realizo y preparo un podcast especial de ella. Lo hago con mucho respeto y con un motivo de agradecimiento por ser una gran madre intercesora ante su Hijo Jesús. También su historia a muchos nos encanta y hace que nuestra fe crezca mucho más en ella y en su Hijo Jesús. Así que este año no será la excepción. Les agradezco mucho a todas las personas que les ha gustado bastante los podcasts anteriores que he hecho y en donde hablo sobre datos interesantes de la Virgen de Guadalupe. Y también agradezco sus comentarios. Espero que siga siendo de todo su agrado, al igual que este nuevo episodio. Debajo de la descripción les dejaré los links de los episodios anteriores para que los que no lo han escuchado o no los han escuchado vayan a hacerlo, por favor. Bueno, después de una breve introducción, ahora sí nos enfocaremos al tema del cual va a tratar este episodio. Como saben, la tilma o ayate de San Juan Diego, como todos la conocemos, aún sigue existiendo en nuestra actualidad y ha sido un suceso milagroso para la Iglesia Católica y para los mexicanos que la imagen de la Virgen de Guadalupe haya quedado impregnada en ella. Y por ese suceso, la tilma ha sido basada en investigaciones científicas en donde los científicos no han tenido una conclusión detallada sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma. Aparte que se han hecho más descubrimientos que nos asombran a todos y sigue aumentando nuestra fe. Pues de eso se tratará este episodio especial. Espero que les guste y sea de todo su agrado. Les recomiendo que se pongan sus audífonos y escuchen con atención los siguientes relatos. Primero debemos de saber la diferencia sobre la palabra ayate o tilma, ya que a veces nos ha surgido la curiosidad de saber en realidad si la tela de la manta que usó en realidad San Juan Diego y en donde quedó impregnada la imagen de la Virgen de Guadalupe fue un ayate o una tilma. Según el antropólogo Antonio Peñafiel, la tilma era una prenda de vestir de la cual se conocen unos 20 diseños gracias a algunos códices. Las tilmas se distinguen de los ayates porque eran mucho mayor en tamaño y servían para distinguir los rangos de quienes las portaban en el México prehispánico, principalmente por sus dibujos y colores. Por su parte, el ayate era una prenda de uso agrícola que servía a los campesinos para cosechar los frutos de la tierra y cuyo largo no excedía 1 metro. Dentro de los códices como el mendocino, el florentino de Sahagún y el Atlas Durán, entre otros, se aprecia estas prendas cuyos materiales de elaboración iban desde las simples fibras de maguey y otras plantas similares hasta el algodón. El doctor Antonio Peñafiel, en su libro Indumentaria Antigua,
También nos explica que existían 3 piezas principales del vestido de los hombres, que eran la manta o tilmatli, el braguero o mastlatl y el calzado o cactli. Según las leyes santuarias, los plebeyos solo podían usar sus ropas de pita o filamento de maguey de color blanco, mientras que los nobles podían usar tejidos finos de algodón o piel de conejo. Bueno, antes de sacar nosotros mismos conclusiones, continué con la investigación considerando la condición social, económica de Juan Diego. Y se puede decir con más exactitud que usaba un ayate. Según el diccionario de aztequismos de Luis Cabrera, la palabra tilma significa manta o zarape de algodón o de lana, y aún de ixtle, derívase del náhuatl timatli, manta rala. Si pusimos atención en el anterior artículo que mencioné, se dice que los nobles podían usar tejidos finos de algodón. Ellos eran los únicos que podían usar esas tilmas. Mientras que ayate significa manta que se haya tejida con istle o fibra de maguey. Se le denomina ayatl, que también quiere decir manta rala, y en donde proviene el aztequismo ayate, y en el cual el artículo anterior nos menciona que los plebeyos solo podían usar ropas de pita o filamento de maguey de color blanco, y que comúnmente los que usaban esta tela eran los campesinos para cosechar los frutos de la tierra. Y al final me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busqué la palabra ayate, y dice que es una tela de fibra de maguey, de palma, henequén o algodón. Son datos en verdad bastante interesantes, y yo también pensaba que la palabra ayate o tilma eran sinónimos que significaban lo mismo, pero ya vimos que no es así. Y pues yo llego a la conclusión que en realidad San Juan Diego llevaba aquel invierno de 1531 un ayate para cubrirse del frío, y en donde quedó impregnada esa hermosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero también se llega a la conclusión que se puede usar cualquiera de ambos vocablos. Bueno, pues al final ustedes tienen su propia opinión o conclusión sobre si era una tilma o ayate que llevaba San Juan Diego. La figura de la guadalupana está plasmada en una tilma, una especie de manto con el que se cubrían los indígenas de la época, fabricada con fibras de maguey. Con 485 años de antigüedad y sin recibir tratamientos de conservación, el buen estado de la tilma sorprende e intriga. Yo hice un experimento con estas eran 2 pedazos iguales. Esta estuvo sometida a cambios de luz, humedad y temperatura, que es lo que más daña a todos los textiles, y en poco tiempo ve cómo quedó un ejemplo y el otro. Actualmente la tilma se exhibe en la Basílica de Guadalupe, dentro de una cápsula de cristal sellada y blindada que la protege de factores externos, pero no siempre fue así. Como escucharon anteriormente, el ayate de San Juan Diego sigue guardando un misterio que en realidad no ha podido llegar a tener una conclusión o explicación alguna. Después de que ha sido estudiado bastante por especialistas, científicos y profesionistas, se ha demostrado y dicho que el ayate de Juan Diego está hecho como entonces se hacían esas mantas, de fibras de agave poputule y no de palma, como alguna vez se pensó. Tengo que mencionar que existe cierto tipo de discrepancias con las medidas del ayate de San Juan Diego, ya que muchos mencionan que tal vez mide 1 metro con 95 centímetros de largo y 1 metro con 5 centímetros de ancho, o mide 1 metro con 75 centímetros de altura o 1 metro con 5 centímetros de ancho. Pero sí hay algunas páginas que coinciden con una medida, la cual voy a mencionar,
y pienso yo que es como la más acertada. Al final ustedes tienen su propia opinión. Según estudios que se le han hecho al ayate, mide 1,68 metros de altura por 1,3 metros de ancho. La figura de la Virgen es menor, pues solo tiene una altura de 1,43 metros. Consta de 2 piezas unidas hacia el centro, en sentido longitudinal y de arriba hacia abajo, por un hilo de algodón blando, delgado y de tan frágil apariencia que resulta increíble el que haya resistido y siga resistiendo el peso y la tirantez de las piezas que une. Es curioso notar que la costura no atraviesa el rostro de la imagen ni tampoco la del ángel que está a sus pies. Ello se debe a que la cabeza, así como todo el cuerpo, se halla ligeramente inclinado hacia la derecha, o sea, hacia la izquierda del observador. Durante un tiempo, la imagen de la Virgen de Guadalupe estuvo expuesta a los fieles sin ninguna protección. Por eso es impresionante el hecho de su extraordinaria conservación, pese al tiempo y de la piedad de los innumerables fieles que tocaron la imagen en los siglos pasados y de manera particular en los primeros 116 años de su culto, ya que fue expuesta a la intemperie y al humo de miles y miles de cirios y velas. Solo hay algunos pequeños deterioros en la tela y una atenuación de ciertos colores que debieron haber sido más vivos en su origen. También se ha mencionado que en el año de 1721 la imagen fue exhibida en un marco con base de plata durante una sesión de limpieza con sustancias corrosivas, que son aquellas sustancias que pueden destruir o dañar irreversiblemente una superficie. Y le cayó un poco de líquido. Contrario a toda lógica, el daño de la tela fue mínimo. Es parte del derrame que hubo del ácido y cómo manchó la tela, pero no hizo ninguna perforación, no hay ningún hueco dentro de la imagen. Mira, aquí. Otra característica son los colores de la imagen. A la fecha, no han perdido la intensidad descrita en los primeros reportes realizados hace más de 400. Llama también mucho la atención que la tela parezca no pintada, sino como impregnada del color. Quienes examinaron la imagen en 1666 certificaron que ésta se ve por el reverso tan clara como por el frente, y el pintor Cabrera, un siglo más tarde, pudo ver a través de la tela los objetos que estaban detrás de ella. Esto nos lleva a un análisis más profundo y sorprendente, la relativa a la falta de toda esa preparación que resulta indispensable para pintar sobre cualquier superficie, haciéndola impenetrable a los materiales colorantes y facilitando el manejo del pincel. Si consideramos la textura de la tilma, trama, rala y desigual, abundante en nudos, no podemos entender cómo fue posible el ejecutar una pintura de tan perfecto acabado. Por cierto, que uno de tales nudos se encuentra un poco arriba de la comisura externa izquierda de la boca y otro en uno de los ojos. Ambos, en vez de desfigurar la expresión del rostro, la hacen aún más bella. Quien más detenidamente ha estudiado el ayate fue el célebre Miguel Cabrera, eximio pintor oaxaqueño del siglo XVIII. La examinó en compañía de varios colegas y produjo un completísimo informe titulado Maravilla Americana, publicado en 1756. Afirma Cabrera que, entre otras raras maravillas, se aprecian en el ayate 4 especies de pintura, ya que el rostro y las manos parecen ser al óleo, la túnica, el ángel y las nubes al temple, el manto, el aguazo y la parte sobre la que se encuentran los rayos al fresco. Combinación, añade, jamás intentada por los pintores y menos sobre una superficie que no muestra señales de preparación
alguna. Basándonos ya en nuestro siglo, en el año 1936 se le enviaron al doctor Ricardo Koch, director del Departamento de Química de la Universidad de Heidelberg en Alemania y Premio Nobel de Química en 1938. 2 fibras del ayate de Juan Diego, una de color rojo y otra de color amarillo, con objetos de que las analizara para determinar la naturaleza de los pigmentos. Su dictamen, rendido sin previo conocimiento de la procedencia de las fibras, fue el siguiente. En las fibras analizadas, una roja y otra amarilla, no existen colorantes vegetales, ni colorantes animales, ni tampoco colorantes minerales. Enfocándonos un poco más, el profesor Francisco Camps Rivera de Barcelona, reconocido mundialmente como experto en pintura, examinó la tilma en 1954 y 1963 y afirmó: no pude encontrar huellas de pincel ni que la tela fuera preparada para pintar, concluyendo que ningún artista humano hubiera escogido para ejecutar una obra de tal magnitud una tela o lienzo de la calidad del ayate y mucho menos con una costura al centro. Como ven y lo mencioné anteriormente, el ayate San Juan Diego ha sido analizado y estudiado por muchos profesionistas y expertos en la materia, en la cual ellos quedan bastante asombrados y no hay explicación alguna ni científica que realmente este suceso fue un milagro y un gran honor que haya acontecido en nuestro país, que es México. También se ha abordado más descubrimientos sobre el ayate, especialmente la imagen de la Virgen de Guadalupe, donde se ha descubierto música en el manto, que por cierto, ya hice un podcast hablando sobre este maravilloso descubrimiento. También le han hecho análisis en los ojos de la Virgen, en la inclinación de su cabeza, en la posición geográfica y etcétera. En este episodio no me basaré mucho en ello, ya que quiero preparar un podcast especial enfocándome de estos otros descubrimientos que le han hecho y nos han dejado bastante impresionados. Ahora les hablaré un poco sobre quién fue San Juan Diego, este gran embajador indígena de Nuestra Señora de Guadalupe. La primera mención al indio Juan Diego se encuentra en el Nican Mopohua, un texto incluido en el libro Hueytlamauicoltica, publicado por primera vez en 1649, 101 años después de la supuesta fecha de la muerte de Juan Diego por Luis Lasso de la Vega, el cual fue un sacerdote novohispano criollo que vivió en el siglo XVII y es el autor del Hueytlamauicoltica, capellán encargado del templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en Tepeyac, a unos 10 kilómetros de la Ciudad de México. Él lo atribuyó a Antonio Valeriano de Azcapotzalco, quien habría sido un indígena letrado por conventos jesuitas y que presuntamente habría escrito el primer manuscrito en 1556. También se le atribuye a Valeriano que fue gobernante del México Tenochtitlan en 1573 a 1599, que estudió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde fue profesor y rector y participó en la creación del Códice Florentino, y se le atribuye la autoría del Nican Mopohua, relatos sobre las apariciones guadalupanas. Nican Mopohua. La historia sobre las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe se debe a un manuscrito de un indígena natural de Azcapotzalco, descendiente de la familia de Moctezuma Xocoyotzin. Nació en 1520 y fue bautizado con el nombre de Antonio Valeriano. Fue un alumno destacado del Colegio de la Santa Cruz que los franciscanos fundaron en Tlatelolco, discípulo distinguido del más sabio de todos los cronistas, Fray Bernardino de Sahagún. Valeriano se interesó por la historia, toda vez que en su niñez debió conocer al propio Juan Diego y a Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México. Hasta entonces
La narración de los extraordinarios sucesos había pasado de boca en boca. El erudito indígena recogió estas versiones y las recopiló, dándoles una presentación lógica y poética, con la belleza que tiene la lengua de los antiguos mexicanos, el náhuatl. Gracias. Según la narración de Luis Lasso, Juan Diego había sido un indígena de la etnia chichimeca. Habría nacido el 5 de mayo de 1474 en el barrio de Tlayacac de la ciudad de Cuautitlán, 28 kilómetros al este-noroeste del centro histórico de la Ciudad de México, que pertenecía al reino de Texcoco. Según Lasso, el indio fue bautizado por los primeros misioneros franciscanos en torno al año 1524. Juan Diego era un hombre considerado piadoso por los franciscanos y agustinos asentados en Tlatelolco, donde aún no había convento ni iglesia, sino lo que se conocía como doctrina, una choza donde se oficiaba misa y se catequizaba. Juan Diego hacía un gran esfuerzo al trasladarse cada semana, saliendo muy temprano del barrio de Tlayacac, Cuautitlán, que era donde vivía, y caminar hacia el sur hasta bordear el cerro del Tepeyac. Según los escritos por Luis Lasso de la Vega y de acuerdo con la tradición de 1531, 10 años después de la conquista de Tenochtitlán, el sábado 9 de diciembre de 1531, a sus ya 57 años de edad, muy de mañana, en el cerro del Tepeyac, escuchó el cantar del pájaro mexicano Tiznitzcán anunciándole la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ella se le apareció 4 veces entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 y le encomendó decir al entonces obispo Fray Juan de Zumárraga que en ese lugar quería que se edificara un templo. La Virgen de Guadalupe le ordenó a Juan Diego que cortara unas rosas que misteriosamente acababan de florecer en lo alto del cerro para llevarlas al obispo Zumárraga en su ayate. La tradición refiere que cuando Juan Diego mostró al obispo las hermosas flores durante un helado invierno, apareció milagrosamente la imagen de la Virgen, llamada más tarde Guadalupe por los españoles, impresa en el ayate. El prelado ordenó la construcción de una ermita donde Juan Diego Cuauhtlatoatzin viviría por el resto de sus días custodiando el ayate en la actual capilla de indígenas. En sus numerosos escritos y cartas, Zumárraga omitió dejar algunas constancias del milagro de las rosas, o de la construcción de la ermita, o de la existencia del indio Juan Diego. Murió en la Ciudad de México en 1548 a la edad de 74 años en la fecha atribuida del 30 de mayo. Fue beatificado junto a San José, María Yermo y Parres y los beatos niños mártires de Tlaxcala en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990, durante el segundo viaje apostólico a México del Papa Juan Pablo II. Finalmente fue canonizado en 2002 por el mismo Juan Pablo II y la Iglesia Católica celebra su festividad el día 9 de diciembre. Y como un dato curioso que puedo mencionar, el nombre de Cuauhtlatoatzin significa águila que habla. Y ya para finalizar con este episodio, les hablaré un poco sobre el atentado que sufrió el ayate San Juan Diego en el año 1921. Había terminado la misa capitular. Se acercó un obrero a colocar un arreglo de flores. Estaba la Virgen, estaba en el altar de allá antiguo, estaba la Virgen, a los pies la colocó y el Cristo quedó de este lado. Por eso cuando estalla, el Cristo tiene esta forma, la forma que podemos nosotros ver. Se hace así. Él recibió el golpe de la dinamita, ¿sí? Y el altar quedó deshecho, pero la Virgen quedó de pie y ni el vidrio se rompió. Era una mañana del lunes 14 de noviembre de 1921,
cuando una bomba de dinamita estalló dentro del recinto y aunque no ocasionó daños a la imagen de la Virgen, sí deformó al Cristo crucificado de hierro y bronce que pesa 34 kilos, el cual antecedía en el altar de la imagen de la Virgen. Desde entonces, los fieles creen que fue la figura del Cristo crucificado quien protegió a la guadalupana. Por eso, hoy en día, el ahora llamado Cristo del Atentado es expuesto en la nueva Basílica de la Virgen de Guadalupe, justo a la entrada del templo, y es visitado por miles de personas al año. De hecho, este año 2022 se cumplieron 101 años de este terrible atentado que sufrió la imagen de la Virgen de Guadalupe. El acto fue llevado a cabo por un hombre quien plantó dinamita y la ocultó en unas flores que puso a los pies de la Virgen minutos antes. Esto sucedió durante los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. De acuerdo al investigador Arturo Rocha Cortés, tras el fallido atentado contra el Ayate del 14 de noviembre de 1921, se decidió ocultar el sagrado original en otro lugar y sustituirla por una copia. Se dice que el artista poblano Rafael Aguirre Moctezuma fue quien realizó una copia idéntica de la Virgen del Tepeyac que debía sustituir secretamente en su lugar en la iglesia, la cual fue llevada por la noche al interior de la antigua basílica, apenas 2 días antes de la clausura de los cultos religiosos, el 31 de julio de 1926. Según las crónicas de la época, la imagen original fue escondida en el interior de un ropero que tuvo que custodiar el ingeniero Luis Felipe Murguía de Roba en su casa ubicada en la calle República del Salvador, en el centro de la Ciudad de México. Estos fenómenos, la pregunta que muchos se hacen es: ¿científicamente se puede explicar la conservación de la tilma? No. Y pues así llegamos a un episodio más del podcast con Gloria Chávez. Fue un episodio bastante interesante donde aprendimos muchas cosas nuevas y muy hermoso porque cada año recordamos con mucho cariño y respeto este maravilloso acontecimiento de la aparición de la Virgen de Guadalupe en nuestro país, que es México. Ella claramente nos deja un hermoso mensaje de que todos somos sus hijos y que no debemos de temer porque ella está con nosotros y siempre nos cuidará y siempre será una gran intercesora hacia su Hijo Jesús. Como lo comenté anteriormente, nadie ha podido explicar cómo fue que su maravillosa imagen haya quedado impregnada en ese ayate. Solo nos queda decir que es un milagro de Dios hacia nosotros y que debemos de creer que sí existen los milagros y que el motor en ellos es la fe y la confianza hacia Dios. También aprovecho para comentarles que el podcast dará fin a su primera temporada. Así que el episodio siguiente que suba será el último de esta primera temporada y será un especial navideño que seguro les va a encantar y les hará recordar algunos acontecimientos hermosos, ya sea de su infancia o de su vida adulta. Espero que les haya gustado mucho y déjenme en los comentarios, por favor. ¿Ustedes sabían que la palabra tilma o ayate eran diferentes? ¿Sabían un poco sobre la biografía de San Juan Diego? ¿Qué otras investigaciones saben que le han hecho al ayate San Juan Diego que no haya mencionado? ¿Y sabían sobre el atentado que sufrió la imagen de la Virgen de Guadalupe? Estaré muy atenta leyendo y respondiendo sus comentarios. Eso sí, aclaro que cada comentario es respetable, ya que cada persona interpretamos o tenemos distintos puntos de vista. Y como saben, este episodio estará disponible también por Spotify para los que gusten escucharme en esa plataforma. Les dejo las redes sociales del podcast debajo de la descripción e igual las menciono para los que me escuchan en Spotify. En YouTube,
Twitter y en Facebook me encuentran como Podcast con Gloria Chávez, en Instagram como podcast-gc y en TikTok como podcastgc. Y ya sabes, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Por cierto, que tengan un muy feliz día de su santo todas las personas que lleven el nombre de Guadalupe o Juan Diego. Me despido de todos ustedes y nos vemos. Hasta la próxima.